Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te pido que este tiempo tú nos dirijas y prepares nuestros corazones. También, Señor, que dirijas a un siervo torpe como yo. Gracias, Señor, por poder degustar de las cosas que nos dices en tu palabra, de poder conocerte más. Ponemos esto delante de ti, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer en Génesis 47. Génesis 47 y vamos a leer el capítulo entero. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa del faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti y por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto.
Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: La vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro siervo y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: Haré como tú dices. E Israel dijo: Júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de su cama. Me gustaría que mirásemos el contexto anterior. Vamos a ir a Génesis 45 y vamos a leer los versículos del 4 al 8. Aunque lo hemos estado viendo durante estas semanas, pero para ponernos en situación, dice 45:4: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y aquí José está dejando claro a sus hermanos que si le vendieron como esclavo no fue algo solamente de ellos, sino que Dios estaba detrás de todas esas cosas y que Dios hizo todo esto para traer provisión a su pueblo en el momento que viniera el hambre, porque el hambre era grave hasta el punto de que hubieran muerto de hambre. Esa era la gravedad del hambre. No era un hambre de unos meses, era un hambre de 7 años en los que si no hubiese habido comida, hubiesen muerto. Si José no hubiese estado en la cárcel cuando llegó el copero, el faraón no se hubiera enterado de que él interpretaba los sueños, no lo hubiese liberado. Pero fue por eso que le liberó y que le llamó para que interpretara su sueño. Fue porque interpretó el sueño del faraón que pudieron hacer un plan en los 7 años de abundancia para guardar comida para los 7 años de escasez. Y fue porque Dios, en su providencia, así lo hizo, para preservar a su pueblo. Si leemos en el 45, el 16, del 16 al 20, dice: Se oyó la noticia en la casa del faraón diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: Haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: Haced esto, tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y para vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid.
y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Vemos que el faraón estaba dispuesto a acoger a Israel y a su descendencia, en este caso a los hermanos de José y a la familia de José. Y en el 46 del 2 al 4 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Vemos como Dios estaba todo el tiempo detrás de todo, en su providencia. El contexto en el que fue escrito el libro de Génesis y todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fue mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. En este caso fue por Moisés. Y era una situación muy parecida a lo que hemos leído antes. Ellos estaban en el desierto, vagando durante 40 años, al igual que el pueblo Israel y sus 12 hijos, junto con José y todos sus descendientes, estaban en una situación de hambruna, de gran hambre, donde no había nada, donde llevaba ya tiempo sin llover, donde no se podía sembrar porque la tierra estaba totalmente seca, donde los animales morían de sed y de hambre, y donde no había grano para comer. No había nada, era como un desierto todo. Y es en medio de ese contexto en el que los israelitas, estando en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, leían estas historias y veían lo que Dios había hecho con Jacob y con los 12 hermanos, de donde venía todo el pueblo de Israel. En Éxodo 16 podemos ver cómo era el pan que descendía del cielo, es decir, el maná. Sería muy largo de leer, pero voy a leer este breve resumen. El pueblo de Israel caminaba por un desierto donde no crecía nada. Después de días sin pan comenzaron a desesperarse. Si leemos el capítulo 16 vemos que empezaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Después de días sin pan comenzaron a desesperarse. Todos pensaban lo mismo, aquí vamos a morir, no hay cómo sobrevivir. Pero una mañana, cuando el sol apenas empezaba a iluminar la arena, algo extraño cubría el suelo. Parecía una escarcha fina, pero no se derretía. Los israelitas lo miraron confundidos y preguntaron, ¿qué es esto? Moisés les respondió, maná, es el pan que Dios les da para cada día. No venía de un campo, ni de un molino, ni de manos humanas, venía directamente del cielo, justo en el momento en que ya no tenían recursos. Ese pan no cayó antes de que llegara la necesidad, ni después de que ya hubieran muerto. Cayó en el día exacto, en la cantidad exacta y tuvo el propósito exacto. Probar que Dios nunca abandona a su pueblo, incluso cuando el terreno es estéril. Dios no siempre nos evita los desiertos, pero siempre provee en ellos. Así que el pueblo de Israel en este momento estaba, al igual que los lectores, estaban en un desierto donde no había qué comer y donde había un gran hambre. Y fue en medio de eso que Dios tuvo provisión para su pueblo. Vemos aquí la provisión de Dios para su pueblo. Si leemos en el versículo 12, dice, y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grande, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Pero Dios dio provisión para su pueblo a través de José y a través de todo lo que hemos explicado anteriormente. Vemos aquí la provisión de Dios para su pueblo. En primer lugar, vamos a ver que Dios prepara el camino en los primeros 10 versículos. En segundo lugar, vamos a ver que
que Dios usa a su siervo José. Y en tercer lugar vamos a ver cómo su pueblo toma posesión de la tierra, en este caso de la tierra de Gosén. Vamos a leer en el capítulo 46, a partir del versículo 31, para ponernos en contexto. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y cuando leemos esto, podemos llegar a interpretar como que José quería ocultar que eran pastores de ovejas, porque era abominación para los egipcios. Pero en realidad no está haciendo eso José. José les está diciendo que digan que son pastores de ovejas, con un fin y un propósito, y es que los pastores de ovejas eran abominación para los egipcios, por lo cual debían vivir apartados de los egipcios en la tierra de Gosén. Y ese era el propósito que había aquí en la mente de José, que vivieran al margen del pueblo de Egipto. Y de esta manera fue como se presentaron delante del faraón y prepararon de esta manera el camino, aunque realmente Faraón ya tenía decidido que fueran a la tierra de Gosén, porque se lo había dicho en el capítulo 45. Y vemos aquí cómo sus hermanos, delante del faraón, y sus hermanos hicieron exactamente lo que José les había dicho. Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres, versículo 3. Y entonces se presentan de esta manera delante del faraón. Vemos aquí cómo Dios está trayendo provisión para su pueblo. Y me gustaría que viéramos también que aquí se está preparando el camino para que ellos habitasen en la tierra de Gosén. Provisión en medio de ellos estaban en la tierra de Canaán y a través de José habían tenido la oportunidad de poder comer durante los años de hambruna en una tierra además que aquí la define como lo mejor de la tierra de Egipto. Es decir, no solamente habían venido a Egipto, no solamente iban a ser alimentados, sino que además dice que era lo mejor de la tierra de Egipto, le dice el faraón a José. Dice en el 5, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, versículo 6, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Vemos que no solamente habían ido a Egipto, sino que habían ido a lo mejor de la tierra de Egipto. Y vemos también que José quiere presentar a Faraón, quiere llevar a su padre delante del Faraón, para que lo conozca y se bendicen mutuamente, ¿verdad? Hay un detalle que me gustaría comentar, aunque no es el propósito que yo veo que el autor tiene aquí, ¿no? Pero se menciona, ¿no? Y es que Jacob le contesta que los años de su vida, en el versículo 9, al final, dice los años de la vida, el versículo 9 entero, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Bueno, 130 años, sabemos que hoy no lo vive nadie, ¿verdad? Y él dice que son pocos esos años, pero porque en ese tiempo parece ser que se vivía más años.
Pero aquí cuando habla del el tiempo de su peregrinación, me hace recordar el libro de Hebreos, que cuando habla de los héroes de la fe y habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice lo siguiente en Hebreos capítulo 11, versículo 13, hablando de los héroes de la fe, hablando de esos hombres que habían tenido fe. Dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Y vemos que aquí Jacob tiene eso en mente, tiene en mente de que todos los años de su vida son años de peregrinación, de camino a su encuentro con Dios. De los versículos 45 al 47 vemos que la palabra hambre se repite 13 veces en el 41, en el capítulo 41, 3 veces en el 42, una vez en el 43, 2 veces en el 45 y 4 veces en este que estamos, en el capítulo 47. Vemos que repite tanto esta palabra porque quiere poner énfasis en un gran hambre en toda la tierra y que Dios les iba a proveer en medio de esa situación, en medio de ese gran hambre. Así que Dios les sustentó a su pueblo en medio de una gran hambruna. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera provisto todo esto? Si Dios no hubiera enviado a José, si Dios no hubiera permitido que José fuera vendido como esclavo, si José no hubiera estado en la cárcel, si los sueños del faraón no hubiesen sido interpretados, no se hubiese aguardado en los 7 años de abundancia, ¿y qué pasaría ahora? Que esa hambruna hubiera acabado con la vida de Jacob y de su familia. Pero porque Dios hizo un pacto con Abraham, porque Dios había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas del mar, porque Dios había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que vendría el Mesías, Dios había provisto para su pueblo y estaba proveyendo para su pueblo y sustentándolo en todo momento. Que estaba sustentando a su pueblo en el desierto, contexto en el que está siendo escrito esto. Ahora sí, cuando el hombre peca, Dios trae provisión para el hombre. Génesis 3:15. Ya promete a un Mesías, a Cristo. Dios también provee y trae provisión para Noé y su familia. En medio de un mundo donde la maldad es extrema, envía un diluvio y Dios trae provisión para Noé y su familia. Y ahora Dios trae provisión para la descendencia de Abraham. Y Dios trajo provisión para los israelitas en el desierto. Y Dios trajo provisión para su pueblo en los días de David. Y Dios trajo provisión para su pueblo hasta que vino Cristo. Pero trasladado a nosotros, Dios nos da provisión a nosotros como iglesia. Dios trajo provisión para los apóstoles. Dios trajo provisión para la iglesia, provisión espiritual para el siglo I. Y Dios ha traído provisión para su pueblo y para su iglesia a lo largo de todos los siglos hasta el día de hoy. Y seguirá trayendo provisión para su pueblo hasta que Él regrese. Y aun estando en la eternidad con Él, Él nos dará provisión perpetua todos los días en la eternidad. Cristo es el que provee. Cristo es la provisión para su pueblo. Cristo es el que nos sustenta.
Aquí vemos que Dios sustenta a su pueblo con alimentos, con pan. A nosotros nos alimenta con su espíritu. Cristo es nuestro alimento. Cristo es el que nos sustenta. Cristo es el que nos sostiene. Pero también su espíritu nos sostiene y nos alimenta. Su palabra nos alimenta. Dios no nos ha desprovisto, sino que nos ha provisto de alimento espiritual durante el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué aplicación tiene esto para nuestras vidas? Que Dios nos sustenta en todo momento. No solamente a ti individualmente, sino a su iglesia, a su pueblo. Igual que aquí, Él nos sustenta hoy en día. Y nos sustentará hasta que partamos con Él. Y nos sustentará en los días de la eternidad. Cristo es nuestro sustento y nuestro alimento. Nos sostiene. Es el mejor alimento posible. Vemos aquí también en este pasaje cómo Dios sigue utilizando a José. De tal manera que son 7 largos años de hambre, y en esos 7 largos años de hambre se acaba el dinero. Hay una, no sé si os suena esto, en el capitalismo hay una cosa que se llama la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda y muy poca oferta, ¿qué ocurre? Que suben los precios. Esto lo vemos en el tema de la vivienda. Hay poca oferta, mucha demanda, los precios suben, ¿verdad? ¿Qué era lo que había? Mucha demanda de alimentos y muy poca oferta. Así que el dinero se acabó rápido. Pero donde vemos en un mundo en el que estamos, en el que puede se aprovecha cuando hay fuerte demanda y entonces se aprovecha de los demás, vemos que José no tenía esta. Lo que hace José es, primero, de una manera justa, la gente compra con su dinero, pero cuando ese dinero se acaba, entonces, ¿qué hace la gente? Ya no hay más dinero. Todo pertenece al faraón, por lo cual José es justo y se lo da al faraón. Pero José ejerce aquí misericordia con el pueblo de Egipto y también con la tierra de Canaán, dice. Porque el hambre no solamente estaba localizado en Egipto, sino en toda la zona. Así que José ejerce misericordia y dice, vale, se ha acabado el dinero, pues ahora, versículo 16, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados. Y así, durante un tiempo, durante un año, les continúa dando alimentos. Y los ganados vienen a ser del faraón, pero aún así no es suficiente. Y entonces lo que hacen es entregarle también sus tierras, sus posesiones y todo lo que son. Ahora estamos en manos del faraón. Todo Egipto está en manos de faraón, todas las personas. Y aquí en esta situación, José y el faraón podrían haber dicho, ahora todos vais a ser esclavos del faraón. Se os va a dar algo mísero a partir de ahora para que comáis y punto. Sin embargo, en el versículo 24 dice, de los frutos daréis el quinto a faraón y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento. Para que nos hagamos una idea, el quinto es el 20% del salario Caran. Así que a partir de ese momento, cuando ya podían sembrar y ya venían años en los que podían cultivar alimentos, el 20% de lo que sacaran tenían que dárselo al faraón como peaje por esos años en los que habían recibido ese alimento. Esto equiparándolo a nuestra época, el 20%, pues la verdad es que pagamos bastante más de impuestos que el 20%. Pero en este caso es que habían
sido sostenidos durante 7 años. Es que se lo debían todo al faraón. Y José fue sabio y tuvo misericordia de ellos, de todas las personas, y Dios le usó grandemente de una manera sabia, porque Dios estaba con él. Y dice en el 26, entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalado para el faraón el quinto. Ahora, no debemos de entender que es hasta el día de hoy, sino hasta el día en el que fue escrito el libro de Génesis. Es decir, en la época en la que el pueblo de Israel salió de Egipto, todavía esta ley continuaba allí y imperaba, y daban el quinto de sus cosechas al faraón. Y lo que vemos aquí es misericordia. José tiene misericordia de los demás, en medio de una situación en la que podría haberse aprovechado hasta el punto de haberse hecho con todo y haber esclavizado a todas las personas. Y vemos en la tercera parte del texto, a partir del versículo 27, dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Vemos como Dios no solamente trajo provisión para su pueblo, sino que lo fructificó, lo multiplicó y lo puso en lo mejor de la tierra de Egipto. No sin antes haber pasado 2 años de hambre en Canaán y sin saber qué iba a ocurrir, porque no conocían el paradero de José y no sabían que José era el capataz de Egipto. Dios trajo provisión para su pueblo en todos los sentidos. Ahora, cuando pensamos en todo esto, debemos también de pensar que Dios trae provisión para nosotros en todos los sentidos. No solamente en un sentido de darnos provisión material, que es algo secundario, sino nos da provisión espiritual a su pueblo todos los días de nuestra vida. Y está con nosotros todos los días de nuestra vida, sustentándonos y alimentándonos por sus medios de gracia. Esto nos debería hacernos sentir seguros de que tenemos un Dios grande. Esto, cuando leían los primeros lectores en el desierto estas cosas, lo que debían de pensar es, Dios sustentó a su pueblo y hoy nos sigue sustentando a nosotros. Si leemos el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, veremos que no era así exactamente, sino que era un pueblo rebelde. Por eso tuvo que ser castigado 40 años por el desierto, porque no paraban de murmurar contra Dios y contra Moisés. Pero el efecto que debería haber tenido estas historias en el receptor debería haber sido de esperanza. Debería haber sido de Dios estuvo con Jacob y está con nosotros. Y lo que debe generar en nosotros es Dios estaba con Jacob, Dios estaba con Noé, Dios estaba con su pueblo Israel en el desierto y Dios está hoy en día con nosotros, con su iglesia, sosteniéndonos, sustentándonos en medio de los desiertos y las tormentas. Nos ha dado todo el alimento que necesitamos para crecer. En Juan capítulo 6, vamos a ir a Juan capítulo 6, y este capítulo está en un contexto en el que Jesús acaba de dar de comer a miles de personas. Entonces, muchas de esas personas vuelven a ir a Jesús porque han sido alimentados con pan y con peces. Y le dicen, en el 6, a partir del 31, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios
es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y si vamos al versículo 47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo es el verdadero alimento. Cristo es el verdadero pan. Cristo es el que nos sustenta y nos sostiene. De Cristo nos alimentamos. En Cristo está nuestra esperanza. En Cristo está nuestra vida. En Cristo está nuestro sustento en los momentos duros y difíciles. Cristo es el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos guía, el que nos alimenta, el que nos lleva de la mano, el que nos lleva a la eternidad. Cristo es el que murió por nosotros. Cristo es el que resucitó. Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo. Es el verdadero sustento de nuestras almas. Así que cuando estamos en medio de una tormenta, o en medio de un desierto, o en medio de una necesidad, o en medio de una tristeza, o en medio de una pérdida, cuando estamos en medio de una situación difícil, Cristo es el que nos sustenta, el que nos sostiene, y además así va a ser por siempre. Gloria a Dios que podemos ver esto en nuestras vidas y que lo vamos a poder seguir viendo hasta que Cristo venga o hasta que estemos en su presencia, y más allá lo seguiremos viendo en la eternidad, porque Cristo nos sustentará por siempre, por toda la eternidad. Así que ante todo esto podemos decir que Él es el que nos sostiene y nos sustenta, al igual que sostuvo a su pueblo Israel y al igual que sostuvo a Noé y a su familia. Dios es el que nos sostiene, no porque seamos maravillosos, sino por su misericordia y su compasión. Él ejerció y ejerce y ejercerá misericordia constante en nuestras vidas y también en esta iglesia. Cristo es la misericordia personificada y de ello nos beneficiamos todos y cada uno de nosotros. Así que podemos estar tranquilos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Podemos estar tranquilos de que Él tiene un plan y un propósito para cada una de las cosas que pasan y que ese plan es maravilloso y es eterno. Él nos sustenta. Toda la gloria sea a Él. Amén.